Presencia Cristiana ofrece dos conferencias en el marco de las jornadas de otoño que cada año celebra. Un momento de reflexión urgente para comprender los cambios sociales y debatir a la luz de expertos que comparten su conocimiento con nosotros. En el Círculo de la Amistad ha ofrecido su ponencia la doctora Luisa González Pérez, que es médico especialista en anestesiología y cuidados intensivos y vicepresidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. El título de esta conferencia es La ley de transexualidad a debate. Contamos con esta especialista hoy en el Espejo de la Iglesia. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias siempre por atendernos. Según datos de la agencia EFE, desde 2007 y hasta finales de 2021 habían modificado su sexo registral 6.007 personas en España. El año pasado dieron el paso 1.091 personas, ya decimos que son cifras de la agencia EFE. Una cifra, doctora, pequeña que, sin embargo, ha activado todo un cambio legal a través del Ministerio de Igualdad. ¿Qué razones hay para ello? Bueno, a nivel legal, esta ley, yo soy médico, yo me dedico a la medicina, a los pacientes, pero es verdad que las leyes son educativas de la sociedad y el haber dado carta de legalidad a esta cuestión, como bien dices, muy pequeña, ha hecho que el fenómeno cristalice socialmente y parezca que es muy frecuente, muy normal, muy abundante, o que no hay nada que decir y nada que debatir porque ya tenemos una ley. Es una ley que se ha hecho muy deprisa, como las leyes que ha hecho este Ministerio de Igualdad, de una forma comparable a cómo se hizo la LORE, la ley de eutanasia actualmente vigente, y también muy parecido a cómo se ha implantado la ley de salud sexual y reproductiva. Son tres leyes que obedecen a una determinada forma de entender al ser humano, a una ideología que está muy influenciada, desde mi punto de vista, por dos corrientes. El transhumanismo, que pretende que el ser humano, como lo hemos concebido hasta ahora, está superado. La humanitas grecorromana ya no tiene sentido que las personas a base de formación se hagan más cívicas y mejores ciudadanos para la convivencia, y se ha perdido esa concepción histórica del ser humano y se puede trascender, se puede, digamos, superar al ser humano de tal modo que la persona se inventa a sí misma, y hemos llegado a una sociedad donde la otra parte que está influyendo, que es la ideología de género, ha cristalizado en que uno puede ser lo que siente que es y se confunde realidad y percepción, de tal modo que siento algo, ya lo soy. Por eso, además de la transexualidad, tenemos fenómenos como la transedad, con ejemplos de una persona recientemente en Canadá de 65 años ha dicho que se siente de 6 años y quiere que le adopte una familia porque él se siente una niña de 6 años y por tanto lo es. Se ha confundido el sentir con lo que soy, porque verdaderamente el ser humano, la humanidad, es sexuada y se divide en dos, mujeres y varones. Esta ley, en su explicación, en su exposición de motivos que hace al inicio de la redacción de la ley, explica que se ha hecho para evitar la marginación, la estigmatización de estas personas que sufren mucho y que no tenían un lugar, un espacio de aceptación, y que, basándose en que la clasificación internacional de enfermedades ha apartado la transexualidad de los trastornos psicológicos, quieren remarcar con esta ley que esta condición de la salud sexual, porque sí que se mantiene como algo que afecta a la salud, y esto es un aspecto muy importante, pues ya no son unos trastornos mentales, no son personas que puedan tener una patología previa, y por tanto hay que hacer una ley que le dé unos derechos, un acogimiento, y que les dé la posibilidad de hacer
su transición sexual, su cambio de género, pues a nivel médico con la implantación de la llamada terapia afirmativa. De modo que es una ley que no obedece realmente a un fenómeno real porque haya una alteración en la naturaleza, una patología estructural, una determinación genética que haga que haya un porcentaje muy grande de personas transexuales. Eso no es así y hay literatura científica que lo demuestra. Es un porcentaje muy pequeño y, sin embargo, a pesar de no haber esta demanda real de una realidad médica o científica, se construye una ley en aras de proteger a un grupo social, ¿no? Y una ley que se apoya en lo que otros países llevan haciendo 12, 15 años o 18 años, como son Canadá, los países nórdicos y Estados Unidos, que es aceptar la terapia afirmativa a nivel médico y aceptar ese yo lo siento así, eso me hace ser así. Mi sentimiento se transforma en realidad. Y esto es un poco la explicación que yo encuentro a el afán de haber hecho esta ley, que, como digo, educa a la sociedad y da una carta de naturalidad, de normalidad a un fenómeno que tiene unas causas sociales, que está influido tremendamente por factores sociales, ideológicos y muy, muy escasamente por factores anatómicos, estructurales o de la fisiología humana. Decía usted que hay mucha literatura médica que demuestra los datos que usted nos está aportando, pero también hay estudios que hablan de que solo el 2% de los adolescentes diagnosticados de disforia de género renuncian a seguir tratándose. Esta es también una literatura mediática que arropa un cambio legal. ¿No lo cree usted así? Por supuesto que sí. Es verdad que a nivel de adolescentes tenemos lo que se llama la disforia de género de inicio rápido, de rapid onset, que es una condición de la salud sexual que se adquiere en las redes sociales. Esto es un dato absolutamente ya demostrado porque, como digo, en estos otros países de Europa y en Canadá y Estados Unidos ya hay lamentablemente una larga historia de reasignación de sexo. El transgenerismo es muy activo en redes sociales y como todos sabemos, ahora mismo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se conectan a una red social, algún tipo de red o de conexión de Internet, una media de 5 horas y media al día. En este fenómeno de la disforia de género de rapid onset, de inicio rápido, empieza en nuestro país hace más o menos 2 años y medio, hace muy poco tiempo, 3 años a lo sumo, y es nuestras chicas, porque es un 95% son niñas que tienen un perfil muy concreto, son inteligentes, con altas capacidades la mayoría, son chicas tímidas que tienen dificultades para las relaciones sociales presenciales, para las relaciones, digamos, fuera de lo digital, y tienen todas ellas algún tipo de historia de bullying, no aceptación, trastornos de la personalidad, ansiedad, trastornos adaptativos. Estas chicas, que es el perfil a las que se le presenta esta condición de la salud sexual llamada disforia de género, que de repente se levantan un día y le dicen a su familia, soy trans, llamarme Axel, llamarme por un nombre que no se corresponde con su sexo biológico, es algo que ha revolucionado nuestra sociedad y que está causando mucho sufrimiento a estas personas que adquieren esta situación fruto de la navegación del shipping, de relationship. El shipping viene de relationship, son relaciones que se establecen a través de las redes sociales con un activismo transgenerista muy intenso, y estas chicas se meten en estas comunidades de fans donde tienen verdaderas películas, series, novelas, literatura, donde a ellas les proyectan en relaciones sexuales distintas a las que corresponden a su propio sexo.
y de repente unos desajustes emocionales muy propios de la adolescencia, por otra parte, que es una etapa desafinada donde uno está desarrollándose y madurando muy especialmente en su sexualidad, porque el sexo forma parte muy importante de la vida humana, del ser humano, pero lo es especialmente importante durante esa etapa de la pubertad y la adolescencia, donde aparecen muchas dudas y confusión fruto de la tormenta hormonal. Estas chicas que tienen esa dificultad para llegar a los demás, que probablemente, como luego hemos visto, ¿no?, cuando hemos ido un poco al margen de la ley y hemos permitido que los profesionales exploren psicológicamente a estas chicas, se ha visto que tienen un porcentaje que, según las series consultadas en la literatura científica, ronda el 40 y hasta el 50%, tienen trastornos del espectro autista, y un 70% tienen trastornos de ansiedad, historia de maltrato o de algún tipo de abuso sexual, aunque haya sido algo muy fino, de poca índole. Pero cuando en la infancia o en la pubertad aparece un maltrato psicológico de tintes sexuales o un abuso, eso produce una mella que en el desarrollo de la adolescencia va a marcar una gran incomodidad, un disconfort psicológico y emocional muy grande. Estas chicas necesitan escapar de esa incomprensión que sienten hacia su cuerpo, hacia las relaciones con los demás, y el modo de hacerlo es etiquetándose. En las redes te dicen, no te preocupes, tu problema es que eres trans. Claro, esto mezclado con que a los profesionales, por las leyes autonómicas previas a la ley nacional, porque la ley nacional es muy reciente, pero tenemos 15 leyes autonómicas de género donde incluyen protocolos de transexualidad, donde se afirma que el ser humano es el sexo que decide en cada momento y además de forma cambiante. Esta situación de las adolescentes muy influenciadas por las redes, la presencia de leyes y, muy importante, la presencia a nivel docente en las escuelas, en los colegios, especialmente en la educación pública, de la figura del coordinador de bienestar de género, hace que a estas chicas desde infantil y primaria, si manifiestan algún tipo de discrepancia con el rol femenino que estamos, digamos, tradicionalmente acostumbrados a aceptar, por hacerlo más fácil de entender. Si una chica llega a clase y se quita el lazo que le ha puesto su madre en la coleta y se tira al suelo para jugar y sube a los árboles, o tiene, digamos, tintes masculinos en su modo de presentarse o de moverse, conforme, insisto, a unos roles que desde mi punto de vista son anticuados e incluso ancestrales, porque la mujer hoy en día puede ser mecánico, astronauta, cocinero, puede llevar el pelo corto, puede vestir como quiera, y el chico también, ¿no? Y ahí se genera una confusión, se siembra una duda en ese niño a edades muy tempranas y se le plantea, oye, tú, Paula, ¿no estarías mejor, más cómoda como Pablo? Y todo esto es inductivo. Y entonces ya tenemos la tormenta perfecta, las redes sociales, la influencia a nivel de la escuela, las leyes autonómicas que te dan una carta de naturalidad. Ante esta tormenta perfecta, ¿qué opción de acompañamiento queda a esta persona para que de alguna manera ponga blanco sobre negro y descubra cuál es su verdadera identidad, que está ligada a su naturaleza y no al contagio social que padece? Exacto, esa es el kit de la cuestión, porque ya sabemos hoy en día, por todos los artículos científicos, que si uno mete en Google transexualidad, transgenerismo, en una página específica de medicina, porque a la medicina le interesa toda la biología y por tanto la sexualidad de una forma muy importante, ¿no? Y además donde hay sufrimiento debe haber un médico. Luego, el apartar a los médicos del manejo, del abordaje adecuado de estas pacientes, porque son la mayoría chicas, porque este fenómeno en adultos, voy a hacer este pequeño paréntesis, se está produciendo únicamente por intereses, digamos,
no muy rectos, ¿no? Donde un varón de repente dice que es mujer, pues para que ser trasladado a una cárcel de mujeres, ¿no? Y tenemos ya mucha casuística en Europa. O el varón para presentarse a unas pruebas de competición deportiva o incluso en las oposiciones, pues va al registro y cambia su sexo y dice que es una mujer trans previamente varón, ¿no? Y eso es el fenómeno como lo estamos viendo en adultos. Sin embargo, y lo más preocupante para nosotros como médicos es lo que está sucediendo en los jóvenes, ¿no? Que se les da esa terapia afirmativa que va contra ciencia, va contra todo lo que se está publicando más actualizado. En la sesión presento artículos científicos de este mismo año 2023, revisiones sistemáticas de la literatura, donde se demuestra que el abordaje afirmativo, es decir, el iniciar una transición de género, primero social, después bloquear la pubertad de estos chavales y después darles hormonas del sexo contrario, que supone un tratamiento crónico de por vida con efectos secundarios nada despreciables, muchos de ellos irreversibles, es contra ciencia. Es decir, aquí los médicos tenemos una objeción de ciencia. Por supuesto, podemos tenerla también de conciencia, pero en el caso de la transexualidad, de la reasignación de género en menores, tenemos un problema científico y las terapias afirmativas se han demostrado que son acientíficas, producen efectos adversos, se han hecho sin ensayos clínicos, se administra medicación, las hormonas para bloqueo puberal y las hormonas para masculinizar o feminizar, la hormonación cruzada, el fármaco que utilizamos se hace fuera de ficha técnica y es el único caso en medicina donde damos un fármaco fuera de ficha técnica sin tener una justificación clínica para hacerlo. Simplemente nos basamos en el deseo de ese joven, de esa joven, de cambiar de sexo, sin hacer un acompañamiento adecuado psicológico, sin hacer terapia exploratoria de cuestiones que puedan estar previas y que hayan motivado que esa persona presente ese disconfort, esa discrepancia, ese deseo de tener un sexo diferente a su sexo biológico. Luego, Canadá tiene mucha literatura sobre este tema porque hay ya testimonios de en torno a 50.000 personas que han sido sometidas a reasignación de sexo y que se han arrepentido y que han formado una sociedad que se llama D-Trans, donde piden, por favor, que a los médicos, a los biólogos, a los psicólogos, a los terapeutas, revisen la ciencia y hagan caso a sus dudas, hagan caso a los testimonios donde explican cómo han hecho una decisión que les ha marcado de por vida, que les ha sometido a tratamientos con cambios irreversibles en sus cuerpos sanos transformados en cuerpos enfermos, simplemente por hacer un abordaje incorrecto. El correcto abordaje es multidisciplinar, incorporando los factores psicosociales que tienen una gran influencia en esta condición de la salud sexual, como lo demuestra la literatura científica más reciente, que ha hecho que se cierre la clínica que se dedicaba a la transición de género en Inglaterra. La clínica Tavistock ha sido cerrada por el informe de la doctora Hilary Cass, que pone de relieve esto, que en pediatría a todos los niños, a todos los adolescentes, se le hace un abordaje integral y que este es el único caso, la única situación donde se han manejado las cosas a deseo de los pacientes que son obviamente inmaduros, adolescentes, que no les estamos protegiendo, que no les estamos ofreciendo la ciencia adecuada. Pero afortunadamente países como Suecia, que es promotor de políticas woke, ultramodernas y que no es nada sospechoso de conservadurismos o de algún tipo de retroceso social o científico, está publicando de forma muy frecuente y con mucha rotundidad que es necesario hacer ensayos clínicos para dar esa medicación, que la experiencia es negativa, que el disconfort no desaparece con la reasignación y sí que aparece mucha patología, aparecen efectos secundarios que son importantes y que son muchos irreversibles en los cuerpos de estos chicos.
Doctora, pues en tan solo 20 minutos usted ha abierto una ventana a un debate que es necesario y que nos hace pues tener mucha luz sobre estas leyes que amparan a personas que posiblemente las lleven también a caminos de difícil retorno. Así que le agradecemos muchísimo su intervención a la doctora Luisa González Pérez, que ha estado en Córdoba a través de la invitación hecha por Presencia Cristiana, ofreciendo conferencias en el marco de las jornadas de otoño. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros por dar voz a esta importante cuestión para nuestros jóvenes que están pasando un difícil momento.